Hoy vamos en la continuación de nuestro mensaje del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a ir al texto que cuando dimos los anuncios vimos que todo el mundo se lo sabía. Y es el texto de Juan 3:16. Cuando dimos, vamos, ¿quién se lo sabe de memoria? Y la iglesia entera, casi al unísono, dijo este texto. Pero hermano, cuán difícil es entrar en este texto para explicarlo. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque no somos nadie, es que podemos hacer esto. Yo quiero que vayamos de nuevo a esa declaración más sorprendente que tiene la Escritura, donde se dice que está centrado todo el Evangelio. Ese es el texto de Juan 3:16. Dice allí la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande tú eres, Señor, cuán maravilloso son tus verdades. Y qué bueno, Señor, que en tu grandeza nos permite entrar delante de tu presencia en adoración y hablar de esa grandeza y cantarte a ti, Señor. Y en esta mañana, en medio de todas estas cosas, vemos nuestra insuficiencia, que si no fuera por tu gracia manifestada a través de Cristo, no estuviéramos delante de ti. Y cuánta falta, Señor, tú nos haces para hacer cualquier cosa. Por eso en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo ayude a tu siervo a exponer tu palabra y que prepare nuestros corazones para recibirla, Señor. Que seamos bendecidos y edificados por ella. No tome en cuenta las debilidades de tu siervo, Señor, sino que fortalécelo. Y ayúdanos a todos en tu espíritu a comprender tus verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la película de Denzel Washington llamada John Q, está él jugando con su hijo béisbol en un lugar y al joven le da un ataque cardíaco, se le para el corazón y él sale corriendo, viene la ambulancia y salen corriendo para el hospital. Y cuando llegan al hospital, él tiene su corazón detenido, lo ponen en una máquina para ponerlo a funcionar. Y la única forma de que ese joven pueda salvarse es que se le haga un trasplante de corazón. El problema es que el seguro de esta persona, del padre, no cubre completamente o no cubre hacer ese trasplante. O sea, parece que tenemos problemas con los seguros en todas partes del mundo. Y este hombre lo que hace, que intenta suicidarse para que saquen su corazón de él y dárselo a su hijo. Es una de las pocas películas que uno puede ver con tranquilidad y aprender mucho de ella. Y esto nos demuestra que nosotros, a lo sumo, sí podríamos dar nuestras vidas por un hijo. Pero, ¿estaríamos nosotros a dar la vida de uno de nuestros hijos para salvar a un asesino? ¿A alguien malo de estos que uno conoce en estos tiempos? Hablamos de personas que han cometido los pecados más grandes del mundo. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dar la vida de uno de nuestros hijos por esa persona? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que algunos hará morir por el bueno, pero no todo el mundo está dispuesto a morir por nadie. A excepción de esas películas de guerra que usted ve y esas acciones de guerra, que cuando sube la adrenalina y tiran una granada, alguien se tira encima de la granada para que no mueran los demás. Eso en película. Puede ser que suceda en la vida real, pero nadie está dispuesto a morir por nadie. Y mucho menos en este tiempo, y mucho menos yo coger uno de mis hijos y llevarlo para que muera por uno de esos perversos que hay en la calle que necesitan a Cristo. Pero nuestro Dios sí dio a su Hijo para mostrar su amor para con nosotros. Eso hizo nuestro Dios. Dio a su Hijo unigénito que estaba en el trono de su majestad junto con Él para que muriera por nosotros. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores.
Y no estamos hablando de todo nivel de pecado, hermano, del más grande que ustedes, por todo nuestro pecado, Cristo dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Ahora bien, nosotros debemos hacer una aclaración en este momento del significado de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa, hermano, que Dios amó al mundo? El amor de Dios es tan inmenso, tan sorprendente, que Él amó al mundo. A este mundo tan malo, a este mundo que lo odia, a este mundo que lo desprecia y pisotea. Dice que Dios amó a este mundo. Pero ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos medir el amor de Dios tomando en cuenta que Él amó al mundo? ¿Cómo medir ese amor de que Él amó al mundo? Muchos intérpretes lo interpretan este versículo, este grandioso versículo de la Biblia, como si estuviera diciendo que el amor de Dios es tan vasto que Él envió a su Hijo a morir en una cruz por todo y cada una de las personas que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Eso dicen algunos teólogos. Y según algunas estadísticas, y estoy llevando de algo que me pasó el pastor Sugel para esto, según algunas estadísticas, el mundo ha nacido a la fecha de hoy 70.000 millones de personas. Y quién sabe cuántas más nacerán antes de que la historia o que el Señor le ponga fin a la historia. Pero el amor de Dios es tan grande, dicen algunos, que Él envió a su propio Hijo a morir por todas y cada una de esas 70.000 millones de personas. Así de grande, dicen, es el amor de Dios. Y aunque parezca sorprendente que Dios pueda amar a tanta persona a la vez, muchos buenos teólogos no piensan que esa sea la medida que Juan está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Ahora bien, o sea, no olvidemos quién es Dios, quién amó de tal manera este mundo. Hermano, nuestro Dios sabemos nosotros que no tiene límites. Y ninguno de sus atributos están limitados por nada, ni nada limita sus capacidades. Dice el profeta Isaías, hablando obviamente en un lenguaje figurado, que todo el agua de todos los océanos cabe en el hueco de su mano y que Él puede tomar la medida del universo con su palmo. O sea, hablando en un lenguaje figurado para hablar de la grandeza de Dios. Y por si esto fuera poco, el profeta dice que Él conoce por nombre a cada una de las estrellas de todas y cada una de las galaxias. Y dice en Isaías 40, versículo 26, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, esa es la grandeza de Dios. Y a veces nosotros estamos orando a ese Dios y lo tenemos como un Dios pequeño, hermano. Ese es el Dios quien está con nosotros. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Él todo lo puede, Él todo lo hace. Él todo, hermano, puede completarlo. Esta mañana hablaba con algunos hermanos aquí enfrente y le decía que de alguna u otra manera nuestra iglesia se va a limitar por el espacio y más que los vecinos han comprado estos lugares. Y yo le dije, bueno, pero podemos comprar ahí enfrente. Y alguien me dijo, no, pero eso es mucho dinero. Para Dios eso no es nada, hermano. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible que esté en su decreto que Él no pueda realizar. Dios se extiende por encima de todo lo que nosotros somos, de todo lo que creemos. Así que no podemos medir la grandeza del amor de Dios tomando un punto de referencia, o tomando un punto de referencia a la cantidad de personas que pueblan nuestro planeta. Eso sería tan sorprendente como el hecho de que un levantador de pesas olímpicas fuera capaz de levantar un grano de arroz. No se puede hacer más que eso, levanta kilos y kilos. Dios puede hacer mucho más que lo que está aquí en su palabra. Cuando los hombres quisieron ponerle nombre a las galaxias y a las estrellas, ya Dios se las había puesto. Cuando los hombres quisieron contar todas las cosas que ha creado, ya Dios lo había hecho. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios en Colosenses, que Cristo sustenta este universo en las palmas de sus manos. O sea, como una armonía. Aquí no hay nada que se le escape a esa grandeza de Dios. Por otra parte, aquellos que interpretan la palabra mundo de esa manera sin darse cuenta
y estamos seguros que sin quererlo, también termina empequeñeciendo y limitando al amor de Dios. Perdón, y permítame explicarle a lo que me estoy refiriendo. Es evidente que todas las personas se salvan, que no todas las personas se salvan, eso lo sabemos nosotros. Por aquí han pasado un grupo de personas que han escuchado la palabra de Dios, Dios ha hablado su corazón y no han aceptado al Señor. Así que la palabra mundo aquí señala a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en el planeta. Tenemos que llegar a la conclusión de que lo único que Dios hizo a favor de todos estos individuos fue abrirle un camino, según muchos teólogos, de salvación y luego dejar la salvación en sus manos para que ellos hagan la obra de salvación. Dios dijo, todo el mundo va a ser salvo, cada uno que tome esa decisión. Como si el texto dijera que Dios amó de tal manera a todo y cada uno de los seres humanos que han vivido y vivirán en este mundo, que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurarle la salvación finalmente. Pero es imposible, hermano, que la interpretación de este texto, o se puede interpretar este texto de esta manera. Si Dios dejara en nuestras manos la decisión final de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, nadie sería salvo. Nadie sería salvo si fuera por nuestra decisión. Porque ningún hombre en su estado natural está inclinado a creer en Él y a someterse a su autoridad. Repito, si Dios no hace una obra transformadora a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, nadie puede, de regeneración, de dar una nueva vida, nadie puede venir a salvación. El hombre, su inclinación natural, no es a buscar a Dios. Escuchen lo que sigue diciendo Juan en los versículos 19 y 20 de este capítulo 3. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué eran? Eran malas. A esos hombres que amor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. De eso hablaremos en el próximo mensaje. Pero hermano, nadie está dispuesto a amar al Señor Jesucristo per se, porque quiera. No hay esa inclinación en ningún hombre a hacerlo, hermano. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y por lo tanto no viene a la luz voluntariamente. ¿Y cuántas personas del mundo hacen lo malo? ¿Cuántas, hermano? Todas y cada una de ellas. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ah, no, pastor, pero yo le di la limosna a un pobre inválido que estaba ahí. Esas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, eso no lo hago yo muchas veces para agradar a Dios, sino para agradarme a mí mismo de que yo di una limosna. Comenzando por ahí, ¿y cuántas cosas más, hermano, hacemos nosotros que no agradan a Dios, aunque creemos que sí? De manera que si Dios el Padre se hubiera limitado a enviar a su Hijo a morir por todos los habitantes del planeta y luego hubiera dejado en nuestras manos la decisión final de la salvación, nadie fuera salvo. No podemos, de ninguna manera, hermano. Pero Cristo vino al mundo a salvar y no simplemente a crear la posibilidad de que alguien se salvara, sino que vino a salvar a los pecadores. ¿Y qué significa entonces, dirá usted, que Dios amó al mundo? Cuando el apóstol Juan habla de la palabra mundo en su evangelio, generalmente para referirse al sistema de maldad imperante en este mundo y que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Cuando Juan habla del mundo, del cosmos, es de ese sistema de maldad que se opone completamente a Dios. Más adelante, en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan, el discurso del aposento alto, uno de los temas prominentes de este discurso es la oposición que el mundo levanta contra los cristianos por el simple hecho de ser cristiano. Por eso dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Es decir, que continuamente hay un aborrecimiento no solamente a Dios, a su obra y al Señor Jesucristo, sino también a los que somos de Él. Prueba lo tenemos alrededor de nuestra iglesia, que aún haciendo el bien, muchos nos pagan con mal. Pero debemos seguir haciendo el bien.
Es por causa del aborrecimiento que el mundo siente por Cristo, que el mundo aborrece todo lo que son de Él. Nos aborrecen a nosotros. Pero fue precisamente por amor a ese mundo que lo aborrece que Dios el Padre envió a su Hijo. Como dice el teólogo Benjamin Warfield, y yo les recomiendo que compren esa cristología, hermano, cuesta cara, es pesada para leer, pero es de las mejores que hay. Dice, lo que Juan quiere mostrarnos en este texto no es que el amor, que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor para salvarlo. Demasiado grande para poder amarlo, y sobre todo cuando pensamos que el hecho de que ese amor lo costó entregar a su Hijo. Ese Dios, sigue diciendo Whitefield, cuya santa justicia se inflama de indignación ante la visión de toda iniquidad y cuya absoluta santidad se aparta con horror ante cualquier impureza, ama a este mundo pecador a pesar de todo. De tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo por Él. Oh, hermano, ese amor es incomprensible. Ese mundo aborrece a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y aborrece a lo suyo. Y Dios sabía eso y sin embargo Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, que ha dado su Hijo unigénito para que muera por Él. Como ya dijimos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, y póngale pecadores malos, perversos, degenerados, todo lo que usted quiera, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Juan agrega en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, lo siguiente, para que sigamos viendo el amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este texto está diciendo que Dios estaba airado contra el mundo y que había que haber algo que removiera esa ira de Dios y que ningún hombre podía cumplir esa justicia. ¿Y qué hizo Dios? Que mandó a Jesucristo para morir por nuestros pecados, y esa ira, cuando Él murió y pagó el precio de nuestros pecados, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Y ese león rugiente que es la ira de Dios, ese mar embravecido que es la ira de Dios, ese terremoto grande para la destrucción que es la ira de Dios, fue frenado por la muerte de Cristo, que se manifestó con el amor de Dios. Y dice lo siguiente, el mismo Juan, y si le hemos llegado a amar a Él, fue porque Él nos amó primero. No había amor para nosotros, para Dios. Nadie voluntariamente amaría a Dios si Dios no nos hubiese amado primero. Ahora bien, tristemente, no todas las personas del mundo que Él amó recibieron ese amor. Y eso lo comprobamos cada día, aun cuando lo predicamos a otras personas. No todas las personas de ese mundo que Él amó recibieron ese amor. Volvamos atrás al capítulo 1, versículo 9 al 13, para ver lo que dice allí la palabra de Dios. Dice allí la palabra de Dios, Juan 1, 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Pero qué hizo el mundo, hermano? Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, ni los suyos lo recibieron, el pueblo de Israel. Mas, ¿quiénes fueron salvos? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y dice nuestro texto en Juan 3:16, que es para aquel que cree que vino. O sea, es aquel que cree que va a ser salvo. Como dicen en los versículos anteriores y lo que dice Juan 3:16, la salvación es para aquel que cree. La promesa es para todos los que creen, no para otros. Podemos decir que lo hemos visto hasta ahora, con lo que hemos visto hasta ahora, que el don misericordioso de la salvación es libre y solamente está disponible para todo aquel que cree en Cristo. Solamente son salvos quienes llegan a Jesús en sus términos. Y eso le entrega la siguiente promesa, que aquel viene, Él no lo echa fuera.
solamente en sus términos. Pero el que va a Él, si usted va hoy a Él y no tiene a Cristo, Él no le va a echar fuera. Amados hermanos y amigos, el ofrecimiento del amor de Dios a través de Jesucristo su Hijo es gratuito y suficiente, amplio para salvar al más vil de los pecadores. Como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Un santo, un hombre que andaba conforme a su justicia, de los cuales yo soy el primero. Pablo llegó un momento que vio esa salvación de Dios y dejó de confiar en su justicia y comenzó a confiar en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a salvar a personas como eso, que se desprenden de todo lo que creen y se entregan a Él sin condiciones. Por eso, o por ese ofrecimiento, es lo suficientemente angosto también para excluir a los que lo rechazan. Y Cristo va a excluir, se están excluyendo a aquellos que rechazan a Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 18, que ya leímos, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese amor es para todo el mundo, pero indudablemente no todo el mundo va a creer en ese amor. Amados, la Biblia no enseña una especie de salvación universal. Repito, la Biblia no enseña una salvación universal. Al final de cuentas todo el mundo va para allá. No. No es que todos los caminos llevan a Roma. No. Es que uno va para Roma cuando se mueve, para el infierno o para el cielo. No hay otra opción. ¿Tú no has oído ese refrán que todos los caminos van a Roma? No, hay dos caminos solamente. No podemos tener esa filosofía o esa enseñanza de que al final de cuentas todo el mundo se va a salvar. Dios ofrece la vida en Cristo a todos, sí, pero solo a los que cumplen la condición establecida por Dios. El que cree en su Hijo disfrutará de los beneficios ofrecidos en esa salvación. Por eso, esa salvación es para todos, solamente para todo aquel que cree. Son muchos, pero solamente para aquellos que creen. Y por lo que hemos visto, podemos decir que no hay necesidad de romperse la cabeza para saber a quién Dios da salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree de corazón. No es tan complicado. ¿Crees? ¿Crees que eres pecador y que Cristo es el Hijo de Dios que salva tu alma del pecado y sus consecuencias? ¿Crees que eres Dios en carne? Si crees, eres salvo y no te perderá tan fácil, sí, porque es por gracia que somos salvos. No es solamente creer. Y les digo una cosa, hermano, los pastores de iglesia han orado por algunos de ustedes que han escuchado muchas veces esta palabra para que crean. No solamente para que la escuchen, sino para que crean para salvación. Lo tenemos en nuestras mentes, en nuestras oraciones. Oye, ¿cuántas veces he escuchado la palabra de Dios de salvación y aún no he hecho esa decisión? Porque muchos dicen, ¿y qué es creer en Jesús? Hermano, creer en Jesús es conocer su historia, de su eternidad hasta su muerte y resurrección. Es creer que Él preexistía con Dios, que Él estaba con toda la gloria de Dios, que se despojó de su gloria, como dice Filipenses, que vino a morir aquí a la tierra, que nació en una cuna, en un pesebre, que creció como un niño normal, que se hizo hombre, que caminó enseñando la palabra de Dios, que fue muerto y crucificado, sepultado, y después resucitó al tercer día y está a la diestra de la majestad de la gloria. Es solamente eso, hermano, creer en esa historia. No es tan complicado. Significa creer en Jesús como el Creador, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como el único medio de salvación, como aquel que perdona los pecados y por consiguiente es su Señor y Dios. Creer significa ponerlo en sus manos y echarnos a sus pies para que Él haga con nosotros la buena voluntad que quiere hacer. Y todo lo que Dios quiere hacer para con sus hijos, todo es bueno. Pero yo veo cristianos sufriendo, sí. Hasta los sufrimientos están diseñados por Dios para hacernos mejores. No es decir una oración, como dice, haz la oración de salvación, Padre nuestro. No, hermano, no es eso, hermano. Sino darnos a servirle. Y Pablo explica esto de la siguiente manera. En Romanos capítulo 12,
versículo 1 al 2. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, a este mundo que el Señor vino a salvar, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí vemos que creer significa que nos damos a Dios en sacrificio vivo y nos damos a ser transformados por la renovación del entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. ¿Para qué? No para conocerla, sino para hacerla. Y ese es un gran problema que tiene mucha gente de ser cristiano. Usted manifiesta, usted conoce a un cristiano cuando no solamente cree en la voluntad de Dios, sino que hace y vive la voluntad de Dios. Y usted preguntará, bueno, ¿y cuáles son los beneficios de creer? Dicen los textos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dice a Nicodemo, que esa es la conversación que venimos trayendo, que hay dos aspectos de creer en el Hijo del Hombre. Primero, es no perderse eternamente. Jesús no se restringe de poner claro que los que no creen en Jesús van a una muerte eterna. Repito otra vez, Jesús no se restringe de poner bien claro que los que no creen en Jesús van a una muerte eterna. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 lo aclara bien claro, porque la paga del pecado que es muerte. Y aquí Pablo no está hablando de la muerte que todos vamos a pasar en algún momento, que nos toca pasar en este tiempo de transición como fruto del pecado de nuestros padres, sino por esa muerte segunda, sino por esa muerte eterna. Como dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14 al 15, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Apocalipsis 20, 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hay una muerte segunda que es llamada lago de fuego, porque allí el tormento eterno es dado para los que no creen. O sea, a los que no obedecen a Jesús como Señor. Por eso, hermano, quitemos toda excusa para la maldad, porque el final de la que hace la maldad no es bueno, se va a perder eternamente. Alguien me dijo, bueno, pero que el infierno, hay muchos buenos teólogos que son o sea, creen que no va a haber infierno, pero la palabra de Dios habla enfáticamente de ese infierno. Yo no puedo suavizar la palabra de Dios cuando dice eso. Y uno de los problemas que tienen las iglesias en el día de hoy, que no quieren hablar de esto. Toda una cháchara, todo un... Ven y disfruta y baila y goza y 7 muchachas en el púlpito con cinta y estas cosas. Eso no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es que si no creen en Cristo te va para el infierno. Son buenas nuevas, sí, porque nos advierten de esa verdad. Segundo, lo primero entonces, como veíamos, es no perderse eternamente. Segundo, tener vida eterna. Apocalipsis capítulo 2, 21, versículo 1 al 4. Mira lo que dice allí, Apocalipsis 21, 1 al 4. Dice allí la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, todo este mundo de maldad y de pecado y todo esto. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, cuánta esperanza, cuántas verdades hay aquí implícitas para nosotros, cuántos beneficios y cuánto amor. Dice que el mismo Dios va a enjugar nuestras lágrimas allá en los cielos. Que no habrá más muerte. Cuando todo termine de este primer cielo y esta primera tierra, lo que haya tenido a Dios como su Dios, aquí lo tendrán como su Dios allá también. Todo lo malo eliminado y todo lo bueno concedido en Cristo. Mi pregunta es, ¿crees eso?
Hermano, se va a eliminar todo lo malo. ¿Cuánta alegría habrá? Cantamos muchas veces que allá no habrá más dolor, que allá no habrá más tristeza. No solamente cantémoslo, vamos a vivirlo. Y cuando vemos estas dos opciones que tenemos, o que tenemos aquí, ¿cómo es posible que no nos humillemos ante Dios y creamos en Cristo? Por un lado somos librados de un tormento sin fin y terrible, mientras que por otro lado entramos al gozo inefable de nuestro Señor. No somos ignorantes de esas verdades y por eso debo preguntar, ¿por qué no vivimos muchas veces para su gloria como creyentes? Vivimos nuestra vida como queremos. Dios nos amó a través de Cristo de esa manera para que vivamos para su gloria. Porque no creemos, es simple. Creer es vivir para su gloria y vivir para su gloria es creer. Ser incrédulo y desobedecer es lo mismo. Obediencia a Cristo es igual a creer en Cristo. No hay una tercera opción. No es la opción que me dice mi hermano, no, tú vas allá arriba y todo tú verás. No, allá no hay tráfico de influencia. Tristemente. O alegremente, porque los tráficos de influencia están dañando a esta sociedad. Allá no va a haber tráfico de influencia. Hermano, y podemos ver por los mensajes que hemos traído que Dios amó este mundo de la misma manera que amó a su pueblo, los israelitas en el desierto. Lo hizo ver su misericordia proveyendo una serpiente de bronce para que a todo aquel que mire pudiera ser sanado. Así como este mundo caído, Dios proveyó a Cristo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y se trata realmente de una vida eterna, hermano. Y la vida eterna nunca termina. Amigo que está sin Cristo y amigo de la iglesia que está sin Cristo. Por eso te pedimos hoy que venga salvación a los pies de Cristo. Para que tenga una vida eterna que no termina, sino que comienza realmente nuestro verdadero gozo. Cantamos un momento que ahora no habrá más dolor. Y a veces nosotros no pasamos el tiempo en tantas cosas. No, hermano, todo va a terminar aquí. Esta mañana en mi devocional leí el Salmo 90. Los años de nuestra vida son 70 años, a lo más fuerte 80. Yo estoy llegando a los 70, me faltan 2. Hermano, pero cuando este tiempo de aflicción en nuestro cuerpo termine, cuando estos dolores terminen, tendremos esa vida que leímos en Apocalipsis, hermano, donde el mismo Dios, nuestros dolores que ya no existirán, pero figuradamente dice que nos va a secar las lágrimas de nuestros ojos. Esa es la vida eterna, que rechazamos día a día, que está para ti en esta mañana, que está para ti en esta mañana. Es una vida eterna de gozo. Sí, pero hay sufrimiento en esta tierra. Bueno, ahí está Juan 16, 15 al 17, que te va a hablar de 16, que te habla de todo ese sufrimiento que pasaremos aquí en esta tierra. Pero eso es transitorio, hermano. Aquí son máximo 80 años, allá es por toda la eternidad. Y como hemos dicho otras veces que es la eternidad, pues usted cuenta todas las gotas de agua del mar y todas las arenas de todos los desiertos. Y cuando termina de contarla, ahí comienza la vida eterna. Por siempre. ¿Y qué haremos allá? Yo no sé, yo lo que sé es que por lo que vemos aquí, va a ser mucho mejor, muchísimo mejor que lo que estamos viviendo en este tiempo. La pregunta de nuevo es simple para concluir. ¿De verdad crees que Jesús es el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le debe todo y ante quien debe humillarte en adoración todos los días de tu vida? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y la tuya también esta mañana. Sí, sí, Señor Jesús. Creo y me someto a ti. Por eso te invitamos a que venga a Cristo. No me avergüenza de pedirte hoy que no dejes pasar un día más sin venir a Cristo. Hoy es el día de la salvación. Cristo murió por ti. Pero no sea de eso que lo rechacen. No sea de eso. Ven a Cristo y Él perdonará todos tus pecados. Pastor, usted no sabe mis pecados, pero Dios lo sabe y murió por ellos. Y murió por ti. Por eso mandó a su Hijo amado. Porque nos amó de esa manera, de tal manera, que lo dio para que seamos salvos. Y gloria sea dada a Él. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, por todas tus misericordias que tienes para con tu pueblo. Nunca podremos expresar tus verdades a la manera que tú lo tienes, Señor.
pero sí podemos hablar de esa grandeza que tú has manifestado a tu pueblo. Por eso, Dios, te pedimos en esta mañana que a nosotros nos afiance más en tu palabra y en tu vida. Y que, oh Dios, aquellas personas que tienen a Cristo sean bendecidos con la salvación esta mañana. Que no pase un momento más. Por eso te pedimos, Señor, si hay alguien aquí que quiere entregarse al Señor Jesucristo, que se acerque a un hermano y le diga la necesidad de su salvación y a esa obra maravillosa en su vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.